Muy bien, pues vamos a iniciar. Muy buena tarde, a ustedes. Espero que pues estén pues bien, ¿verdad? Igual a los que ya saludé en la mañana, hay algunos que saludé en la mañana en el curso de psicología. Y pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo, em, ya que este capítulo es bastante largo, pero yo lo que hice fue que en este capítulo extraje como las ideas más importantes, ¿verdad? Con la finalidad de que ustedes puedan de una manera u otra, pues tener los elementos como, como significativos en el proceso del tema del día de hoy. Bueno. Como siempre, vamos a recordarles, ¿verdad?, de que el libro es el libro básico de lectura, es el libro de la otra historia. Ese es el libro básico que vamos a utilizar como lectura. Sin embargo, pues, obviamente hay, hay otras, hay otras bibliografías que ustedes han consultado y que ustedes de una u otra manera, pues, tienen, ¿verdad? Dentro de su revisión bibliográfica, al hacer su álbum histórico. Entonces, eso también es válido. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es como de una manera general, por decirlo así, vamos a hablar acerca de algunos temas que son importantes. En este sentido, vamos a hablar del proceso, ya es el último capítulo, es el capítulo número 10 eh, de del libro La Otra Historia, ¿verdad? Le recuerdo siempre el cuidado con el material que logramos, pues, de alguna manera sacar para que ustedes tuvieran de alguna manera u otra, pues, el recurso para hacer la actividad. Entonces, vamos a decir que La Otra Historia concluye con el capítulo En busca de la paz. Ese es el capítulo en el cual se centra el autor con la finalidad de ir buscando los elementos más importantes que permitieron de una manera u otra, pues, llegar a un proceso. Se recordarán ustedes que antes de que llegáramos nosotros a este capítulo, pudimos pasar por muchos capítulos más previos en los cuales definitivamente las características de esos gobiernos o de esa historia dramática de Guatemala, fue precisamente el tema de que vivíamos en dictaduras militares. Y esas dictaduras militares pues hacían obviamente de que las personas o de que los guatemaltecos no viviéramos en un proceso democrático. Y entonces, En busca de la paz, precisamente hace una reflexión de cómo Guatemala o los guatemaltecos intentamos de una manera u otra llegar de verdad a una democracia real y participativa. Por supuesto, ya pasamos por todo el elemento histórico de Guatemala, desde los mayas hasta la independencia, ¿verdad? La reforma liberal, lo que implicó y todo lo que el proceso que significa la reforma liberal, pero también implicaba también todo lo que tuvo que ver con la Revolución de Octubre, a la contrarrevolución y los gobiernos eh, que el autor le denomina las dictaduras militares. Entonces, si nosotros hacemos un recorrido de los años de la historia de Guatemala, podemos decir que en ninguno de estos momentos ha habido una realmente una democracia participativa, exceptuando en los 10 años de la Revolución de Octubre, ¿verdad? Esos años sí, digamos, que tuvieron una alta participación desde el enfoque, digamos, de los derechos humanos y desde el enfoque de los derechos de los pueblos, ¿verdad? Entonces, este capítulo trata de narrar un poquito todos los hechos que acontecieron para llegar a la firma de los acuerdos de paz. Dentro de esos hechos, pues nosotros podemos mencionar
que las dictaduras militares ya estaban muy mal, o sea, ya estaban mal vistas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Había mucha presión al ejército para que pudiera de alguna manera cambiar su forma de gobierno. Porque si ustedes se recuerdan, las dictaduras militares lo que hicieron fue garantizar que los mismos gobiernos militares estuvieran participando dentro de las elecciones que supuestamente eran democráticas, pero lo que hacían era que la misma cúpula militar se ponía de acuerdo para definir quién era el candidato. Entonces, estas formas de represión que tuvieron su momento cúspide o el momento más duro en la historia de Guatemala para los gobiernos de Lucas García, de Ríos Montt, ¿verdad? Que fueron, digamos, Mejía Víctores también, ¿verdad? Estos tres gobiernos prácticamente fueron como los gobiernos dictatoriales más reacios en contra de la población indígena y por supuesto en contra de los movimientos sociales, incluyendo los movimientos estudiantiles y universitarios, ¿verdad? Entonces, definitivamente estas expresiones de represión fueron marcando para poder solicitar de una manera u otra la apertura democrática, ¿verdad? Entonces, la apertura democrática lo que buscaba era precisamente ir construyendo una posibilidad de abrir esa apertura democrática, de garantizar, mejor dicho, la apertura democrática e ir generando las condiciones para una participación real de todos y todas las guatemaltecas. Entonces, las dictaduras militares prácticamente estaban mal vistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente estas dictaduras militares lo que hacían era generar caos, violencia y violación a los derechos humanos. Entonces, como que a nivel nacional e internacional ya las dictaduras militares se veían mal, ¿verdad? Porque esto no solo sucedió en Guatemala, sino si hacemos un recuento, podemos decir que en todos los países, prácticamente en todos los países de Latinoamérica, se hicieron presentes toda la represión militar. Entonces ya algunos países habían dado pautas o ya habían llegado a un proceso donde podían de una manera u otra este, dar sus pautas para un proceso de paz, incluyendo algunos países centroamericanos, ¿verdad? Como El Salvador, que después de una cruda realidad en El Salvador y una violencia extrema estatal bastante agudizada, entonces ellos empezaron a hacer su proceso de paz. Entonces todo eso fue haciendo como que en Guatemala se propiciara el proceso de paz. Entonces, vamos a decir que esas fueron una de las ideas por las cuales se dio el proceso de paz en Guatemala. Y fue así como, pues a través de una convocatoria se hizo una reforma, digamos, que permitió entonces ahora de alguna manera u otra, la participación política de la sociedad civil. Y en este sentido, inicia la participación política en 1985, Marco Vinicio Cerezo, pero él toma posesión hasta 1986, ¿verdad? Pero él resultó ganador, digamos que era un civil que tenía mucho, en ese momento tenía, por la misma represión que habíamos vivido, la gente quería un cambio. Entonces él era un civil, es abogado, egresado de la Universidad de San Carlos, y entonces él empieza a participar para ser candidato y logró participar como candidato del Partido Democracia Cristiana. ¿Qué significa? Este partido era un partido de centro, o sea, en la ideología política se manejan tres visiones. La ideología de derecha, que es más que todo el ala militar y de la oligarquía. El área centro, que va a utilizar un poco los programas sociales para ayudar a la población más vulnerable, pero nunca va a entrar en conflicto, digamos, sobre los intereses de la burguesía, lo que nosotros ya hemos visto con anterioridad. Y luego está la izquierda, ¿verdad? Que la izquierda obviamente va a hacer programas sociales, pero sí va a poner los intereses
primero de los más pobres y los más excluidos, obviamente va a afectar los intereses de la burguesía de los países. Entonces, en este sentido, Marco Vinicio Cerezo representaba un partido político centro, o sea, ¿qué es lo que él prometió? Pues mejorar las condiciones sociales y económicas de las personas más pobres, pero también de alguna manera mejorar las condiciones de la burguesía guatemalteca. Entonces él era una persona del centro, ¿verdad? Y en enero de 1986 pues, él toma, digamos, el poder, ¿verdad? Uno de los aspectos relevantes está el hecho de que los partidos representantes de, por decirlo así, de la izquierda más perdón, de la derecha más reaccionaria de los partidos militares prácticamente no tuvieron un buen auge. Entonces, vamos a decir que esta es la fotografía de Marco Vinicio Cerezo. Vamos a decir que Marco Vinicio Cerezo llega al poder con un 41% de los votos. Esto es sobresaliente porque veníamos de un proceso prácticamente dictatorial, ¿verdad? Donde había muy poca participación política. Quiere decir que el 41% de todos los empadronados votaron por Marco Vinicio Cerezo, teniendo en cuenta que hubo un abstencionismo de 34.62%. ¿Qué quiere decir? La mayoría de los que acudieron a votar, no estamos hablando de la mayoría de todos los empadronados, sino la mayoría de los que fueron a votar, sí tuvieron a bien votar por Marco Vinicio Cerezo. ¿Por qué? Porque se representaba, digamos, un cambio radical en lo que significaba el país. Pero los representantes de las viejas dictaduras, todos los militares, quedaron en los últimos lugares. Un poquito como que ahí Guatemala tomó conciencia y ahí lo que se hizo fue que Guatemala de una manera u otra pues mejoró las condiciones electorales, ¿verdad? Rechazando las dictaduras militares. Entonces, por supuesto, los partidos, o sea, estos partidos que representaban a los militares y a los sectores conservadores que tuvieron toda esa propuesta anticomunista, pues obviamente estos eran prácticamente quedaron excluidos en los votos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente quería un cambio. Entonces Vinicio Cerezo llega, tenía la gran oportunidad, él tenía la gran oportunidad de mejorar las condiciones de vida, ¿verdad? De las personas guatemaltecas, mucha gente tenía esperanza en él, muchos de los que fueron a votar fueron con esa esperanza de que se cambiara el país, que se quitara esa injusticia social. Y por supuesto, por eso es que él impulsa una reforma tributaria en 1987 que termina siendo anulada por el sector empresarial, porque él impulsó una reforma donde se le cargaban algunos tributos a los empresarios y esta reforma lo que quería era se quería hacer para mejorar de alguna u otra manera lo que se le llamó la deuda social. ¿Qué significa la deuda social? Significa mejorar las condiciones sociales de las mayorías de guatemaltecos que estaban en la pobreza y él entonces impulsa una reforma tributaria a fin de que los empresarios paguen algunos impuestos que van a servir para el pago de la deuda social. Sin embargo, esta fue como un parteaguas. ¿Por qué? Porque al momento de que él hace esa propuesta, los empresarios reaccionan en contra del gobierno y entonces lo que hace Marco Vinicio Cerezo es empezarse a pegar a la burguesía guatemalteca. La campaña de pagar esa deuda social, entonces, como no tenía recursos, esta reforma tributaria no avanzó. Por supuesto, esa campaña de pagar la deuda social o de ayudar, mejor dicho, a los más pobres del país, pues solo queda en una promesa de campaña, porque obviamente no se pudo dar esa pago de esa deuda social, la cual él era una de las principales campañas, de propuestas de su campaña, ¿verdad? O promesas de campaña. Entonces, vamos a decir que en ese sentido, eh, eh,
a pesar de todo, pues él intentó llevar esa reforma tributaria, pero no se pudo, ¿verdad? Porque el poder económico, digamos, seguía ejerciendo mucho en estos ámbitos. Por eso es que en ese sentido la gente empezó a molestarse con el gobierno, ¿verdad? A tal punto que en 1987 hay una huelga de trabajadores de más de 200,000 empleados públicos que se van a una huelga de trabajadores. Eh, por supuesto, esto lo que hizo fue descubrir o mejor dicho, sacar en evidencia que el gobierno de Marco Vinicio Cerezo había dado la espalda a los más pobres y excluidos, e incluyendo a los trabajadores del Estado, que él había prometido mejorar las condiciones salariales y o laborales de los empleados del Estado. Sin embargo, esto no se da. Entonces, fue bien contradictorio porque los trabajadores del Estado, más los campesinos y el movimiento social fueron los que de alguna manera apoyaron al gobierno para que llegara al gobierno Marco Vinicio Cerezo, pero después de año y medio, pues prácticamente se dan cuenta de que va a responder a los intereses, digamos, de las transnacionales. Él convocó a lo que se le llamó la llamada concertación, ¿verdad? Era el diálogo abierto y franco, supuestamente, entre todos los sectores del país para formular algunos acuerdos sobre el desarrollo, sobre políticas económicas y sobre el desarrollo de la justicia social. Sin embargo, con los únicos que logró esa concertación o ponerse de acuerdo fue con el sector económico y militar, a tal punto que el sector económico empezó a tomar acciones o políticas que le beneficiaran propiamente a la burguesía. Y por supuesto, por ejemplo, ¿verdad? Uno de esas iniciativas que logró ponerse de acuerdo con la burguesía fue que le concedió a la iniciativa privada la liberación de los precios, la monetaria y por supuesto también todo lo que tenga que ver con las exportaciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, solo al lograr esa concertación, entonces ya los del sector económico estaban muy felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al delegarles a ellos la liberación de los precios de la moneda, pues obviamente ellos podían definir las políticas de préstamos, las políticas de intereses que podrían cobrar en los bancos. Y por supuesto el apoyo a todas las exportaciones, porque se recordarán cuando lo vimos en salud pública, que prácticamente en ese momento de la historia de Guatemala, la burguesía mayoritaria o la riqueza más se generaba a través de la agroexportación. ¿Qué significa eso? Pues son empresarios que se dedican pues prácticamente a la exportación de alimentos especialmente, ¿verdad? Y otros servicios. Bueno, en ese sentido también, Marco Vinicio también le da a los militares también otro, digamos, por ejemplo, les da poder, o sea, no les quita el poder, sino que en realidad los vuelve a reubicar en espacios del Estado que ellos podrían controlar. A tal punto, pues, que en este sentido, con esos intereses macro de la empresa privada, inicia la privatización de algunas empresas estatales, ¿verdad? La privatización o la concesión de algunas empresas estatales. La más significativa para este gobierno fue la concesión del Aviateca, ¿verdad? Que era una empresa que se dedicaba a los vuelos nacionales e internacionales, ¿verdad? Y era una empresa estatal, o sea, todo lo que Aviateca producía en viajes de turismo o viajes oficiales, pues obviamente todo ese recurso quedaba al país de Guatemala. Sin embargo, él lo primero que hizo fue la privatización de Aviateca y a pesar de que en ese entonces todavía era muy poco la telefonía celular, concesionó la banda de la telefonía celular. Es decir, que cuando Álvaro Arzú terminó de privatizar la telefonía, ya prácticamente la banda para la telefonía celular prácticamente ya estaba dada en concesión, ¿verdad? Y vuelve a otorgar la concesión
del Puerto Barrios, ¿verdad? Del Puerto Barrios. Entonces, ahí podemos decir que en ese sentido, Marco Vinicio Cerezo, pues empezó de una manera u otra, pues a el inicio del neoliberalismo. Se recuerdan que vimos la época liberal. La época liberal consistió en privatizar la tierra y en generar beneficios para la burguesía. En este sentido es el neoliberalismo, o sea, es lo mismo, solo que aquí prácticamente el liberalismo había dejado unas empresas estatales para generar riqueza para el Estado, y sin embargo ya en el neoliberalismo es quitarle al Estado todas las posibilidades de tener sus propias empresas estatales. Entonces, en ese sentido, Marco Vinicio podríamos decir que es uno de los iniciadores de esa privatización de las empresas estatales. Muy bien. El otro fenómeno y que tiene que ver con la concertación con el sector militar es que continuaron los asesinatos selectivos y la política de represión. Entonces aquí podemos hablar de varios casos, ¿verdad? Dentro del gobierno de Vinicio Cerezo. Por ejemplo, el asesinato de la antropóloga Mirna Mack, ¿verdad? Que era una antropóloga que estaba haciendo estudios sobre el genocidio en Guatemala. Entonces ella era una catedrática universitaria, era una antropóloga, y ella empezó a hacer investigación y a identificar a los principales responsables de los delitos de genocidio. Y esto, por supuesto, con la venia, porque el propio Marco Vinicio Cerezo colocó a militares en puestos de seguridad claves. Entonces ella fue asesinada el 11 de septiembre de 1990. Esa es una de las características. Por otra parte, digamos también, el movimiento guerrillero seguía tomando fuerza, especialmente en las comunidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente vivía mal. Y entonces, obviamente, si yo iba y escuchaba las pláticas del movimiento revolucionario o guerrillero, podríamos decir que yo me iba a sentir motivada a participar. ¿Por qué? Porque se hablaba de igualdad, de la distribución de la riqueza, de tener derecho a la tierra como un derecho humano. Entonces, todo eso iba haciendo que de alguna manera u otra, este, eh, de alguna manera u otra, los militares también querían que se convocara a la paz. ¿Por qué? Porque los militares ya estaban desacreditados, la fuerza política de los militares ya no era tanta y además, de alguna manera u otra, los guerrilleros estaban tomando fuerza en las comunidades. Entonces, por eso es que se logra de alguna manera u otra forzar el diálogo para la firma de la paz. Y en 1986 la URNG propone por primera vez al gobierno iniciar las pláticas para llegar a, eh, a, al, a la paz, ¿verdad? A la firma de los acuerdos de paz. Por supuesto, el gobierno de Vinicio Cerezo, como ya lo hemos visto en esta diapositiva, se va a ir moviendo en algunos aspectos. Primero es que hay presión de las cámaras de comercio y financiero, ¿verdad? Pero también está la presión de los trabajadores y la conspiración que hay siempre del sector militar. Entonces él se sigue viendo de una manera u otra conspirado en ese proceso. Yo les coloqué en esta diapositiva siguiente precisamente lo que está en su página 100, vamos a ver, en su página 160 de su libro. Y les coloqué esta imagen porque ahí nos dice claramente, el gobierno de Cerezo se movió entre las presiones de las cámaras, que es en este caso la Cámara de Comercio y la Cámara Financiera, las huelgas de los trabajadores y la conspiración de los sectores ultraderechistas, como los llamados oficiales de la montaña. Eh, a propósito, dice, en primera plana del semanario La Época, que fue destruido a bombazos en 1988, del 20 de mayo de 1988, aparecen como instigadores golpistas Mario David García, Gustavo Anzueto, Mario Castejón, Danilo Roca y Nicolás Buanafina. Entonces,
aquí yo les puse esta imagen porque aquí yo quisiéramos, por eso es importante siempre conocer la historia. Porque fíjese, aquí aparece como uno de los principales hostigadores para un golpe de Estado a Marco Vinicio Cerezo, a pesar de que él ayudó a la burguesía. Sin embargo, había siempre esa necesidad de los oficiales ultraderechistas o de las personas que tenían un pensamiento de derecha, de no dar, no retroceder ni un paso acerca del desarrollo de la paz. Entonces, si ustedes no saben, pero Mario David García, el que está aquí precisamente en este dibujo que Filochofo hace muy bien, Mario David García era un personaje de estos ultraderechistas que pretendían darle golpe de Estado a Marco Vinicio Cerezo. Muy bien, este Mario David García tiene una historia de que siempre ha estado desde ese lado de la política, ¿verdad? Él tenía su programa en Emisoras Unidas que se llamaba Hablando Claro. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo escuchó, ¿verdad? Ustedes están muy jovencitos y a veces no escuchaban esos programas. Pero Mario David García tenía por muchos años, creo que por 20 años, tuvo su programa en Emisoras Unidas que se llamaba Hablando Claro. Y Mario David García es una de las personas que cuando estaba el gobierno de Álvaro Colón, hubo un caso muy famoso que se llamó el caso Rosenberg. Entonces, Mario David García, al igual que algunos de los que están aquí, eran muy amigos de Rosenberg. Y Rosenberg está supuestamente desde el análisis de la CICIG como investigación, dice que Rosenberg está pasando por una crisis depresiva bastante fuerte porque creo que se había separado de su esposa o algo así, entonces estaba en una crisis de depresión bastante seria. Entonces viene y Mario David García lo invita a que él grabe un video donde diga que todo lo que a él le pueda pasar en los próximos días es porque Sandra Torres y Colón, Álvaro Colón lo mandó a matar. Y según dicen que el video se grabó precisamente en la oficina de Mario David García. Fíjense. A los pocos días, pues Mario David García grabó el video y lo sacó a los 2 días o 3 días de eso mataron a Rosenberg. Y se supone, según la investigación, que los que estaban vinculados al asesinato, o por lo menos era uno de los actores intelectuales del asesinato de Rosenberg, precisamente fue Mario David García. Esto, por supuesto, ya no tuvo mucho auge, pero la CICIG sí logró descubrir todo eso dentro de su investigación, pero nunca fue procesado, o sea, él realmente nunca fue procesado. Entonces, ¿qué pasó? Mario David García, después se inician una persecución contra él, una persecución judicial, la cual no prosperó, porque pues ellos tienen muchas alianzas, ¿verdad? No prosperó, pero sí dejó el programa Hablando Claro. Dejó de ser, dejó de ser, porque después Mario David García fue candidato presidencial del Partido Patriota después del 2015. Creo que en el 2015 o en el 2016, no me recuerdo muy bien, hubo elecciones electorales. Fue en el 2015, creo yo. Hubo elecciones, ¿verdad? Para elegir un nuevo presidente. Pues Mario David García representaba a esas ultraderechistas también, del cual era pues Otto Pérez Molina, como militar retirado, también fue militar retirado y estuvo vinculado a los actos de genocidio en el área de Chile. Pues Mario David García participó como candidato de ese partido. Entonces, para que vean ustedes que la historia tiene un hilo, porque al final Mario David García reaparece otra vez como candidato de un partido de derecha, solo que ahora pues vestido de civil, ¿verdad? Entonces esto es un poquito para que ustedes conozcan que la historia siempre es importante. La historia siempre es importante porque si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Y mucha gente votó por Mario David García porque le gustaba mucho su programa de Hablando Claro.
y porque era muy crítico y utiliza un lenguaje bastante popular, por decirlo así, para hacer sus programas. Entonces, la gente como que decían, es que él siempre dice la verdad, y entonces mucha gente se iba por esa finta, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir aquí con nuestra clase. Muy bien, se termina el periodo de Marco Vinicio Cerezo. Él pues termina ese periodo con pues con pocos frutos, digámoslo así. El fruto principal tal vez del gobierno de Cerezo, pues precisamente fue iniciar con todo el proceso de paz, ¿verdad? Que ya se venía pues cosiendo desde esa administración. Pero digamos, después de eso hubo eh, digamos, hubo una conferencia muy importante, una cumbre, mejor dicho, muy importante que se llamó Esquipulas 1 y 2, que precisamente fueron las que sentaron la base para y el inicio de la paz. De hecho, todavía Marco Vinicio Cerezo es precisamente uno de los fundadores de esta cumbre de la Esquipulas 2 y 3, que anualmente se reúnen para analizar cómo va el proceso de paz en Guatemala. Bueno, él dejó a eso y hubo nuevas elecciones y en este nuevas elecciones, este, em, asume el presidente Jorge Serrano Elías en enero de 1991 con el 29.2% de la población empadronada. ¿Qué significa eso? Que hubo una parte de la población que se decepcionó mucho porque se suponía que iba a haber un cambio en el proceso democrático, que iba a haber más desarrollo para los pueblos. Sin embargo, como la gente vio que eso no era así, entonces como que se decepcionó un poco y ya no acudió al voto. Entonces, la novedad, digamos, de cuando quedó Jorge Serrano Elías, precisamente que fue por primera vez que participó el Partido de Avanzada Nacional con el expresidente Álvaro Arzú, ¿verdad? Obviamente, Álvaro Arzú desde ese momento quería el control gubernamental, ¿verdad? Para poder lograr lo que él añoraba, la privatización de las empresas estatales. Pero también la otra novedad de este momento histórico fue que nuevamente la gente rechaza a todos los partidos de ultraderecha que participaron con algunos miembros, digamos, de militares que representaban esa vieja dominación. El nuevo mandatario había militado también en algunos partidos de derecha, como en MLN, ¿verdad? Que era pues un partido ultraderechista. Casi todos como lo vamos a ver más adelante, casi todos los que fueron presidentes o que por alguna circunstancia llegaron a ser presidentes, pues participaron en el partido ultraderechista de Liberación Nacional, ¿verdad? También se podría decir que fue asesor del CACIF y presidente del Consejo de Estado durante el gobierno de Ríos Montt. Era un personaje, él era un líder espiritual de la iglesia El Shaddai que tenía de una manera u otra gran influencia en la gente, especialmente en la gente de lo que comúnmente conocemos como evangélicos. De hecho, cuando él quedó, todos decían que fue por la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque en realidad él no era una figura pública importante, no tenía un proyecto político a largo plazo, no había sido candidato y reaparece en la nada y queda. Y muchos dicen que era por su influencia de la iglesia Shaddai, que a través de los pastores fueron haciendo un trabajo de hormiga y que eso le permitió a él llegar a ser ganador de esta contienda electoral. Eh, eh, obviamente, esta iglesia, Shaddai, se la caracterizó mucho por jalar a los militares
de la época conservadora, ¿verdad? Y entonces eran ellos quienes estaban atrás de Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Y le dieron el apoyo precisamente de una manera abierta. Por supuesto, una de las cuestiones es que el gobierno continuó con las políticas de ajuste, o sea, reducir la inversión en programas sociales y en educación y favorecer a la empresa privada. ¿Cómo hizo esto? A través de que él, desde su inicio, involucró a miembros de la burguesía o mejor dicho, del CACIF o del sector empresarial como ministro de Economía. Obviamente, si ponen a alguien del CACIF como ministro de Economía, el interés primordial de ese ministro va a ser precisamente mejorar las condiciones de los empresarios, ¿verdad? Por supuesto, estas políticas de ajuste quieren decir que los pobres se van a hacer más pobres y por supuesto el sector empresarial se va a ver beneficiado. Eh, Obviamente continuaron las PAC, las patrullas de autodefensa civil, porque dentro de su organización estatal, pues estaban los militares más conservadores con él, ¿verdad? El tema de las aldeas modelos impuestas en el gobierno de Ríos Montt y por supuesto los militares seguían ejerciendo el poder con muchas actitudes y acciones muy importantes. Por ejemplo, este, garantizar un poquito la represión hacia los gobiernos, hacia los gobiernos, perdón, garantizar la represión hacia los movimientos sociales de parte del gobierno. Entonces, toda esta acción, digamos, hizo que la gente tuviera un descontento popular. Primero porque había una gran crisis económica para la mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas. Y por supuesto, también había presión del sector empresarial para agilizar la privatización de las empresas estatales, ¿verdad? Y todo esto se va uniendo con un proceso importante que fue la aparición de Rigoberta Menchú, que fue una sobreviviente de las masacres de eh, del área de Quiché, y entonces ella sale a la luz como Premio Nobel de la Paz, porque ella estaba luchando por el resarcimiento de todas las víctimas, incluyendo ella, ¿verdad? Por las poblaciones indígenas que pretendían de una manera u otra ser dignificados luego de los gobiernos militares de Lucas García, Mejía Víctores y Ríos Montt, ¿verdad? Entonces, a la par de eso, salió en 1992 que ella ganó un premio Nobel de la Paz y todo eso va haciendo que la gente cambie un poquito su idea acerca de los pueblos indígenas y todo eso. Entonces, todo eso hace que haya un descontento popular, o sea, se suma a varias cosas, porque por un lado el sector empresarial presionaba a Jorge Serrano Elías para privatizar, pero también había una gran crisis económica y el sector popular estaba más en condiciones más desiguales o más difíciles económicas. Y por el otro lado estaba la posición política. Rigoberta Menchú va y habla a nivel internacional acerca de todo lo que hicieron los gobiernos, los militares que acompañaban el gobierno de Jorge Serrano Elías. Entonces, todo eso va haciendo que haya una crisis. Por eso es que él, en su afán de mantener el control, ¿verdad? Provoca lo que se le llamó un autogolpe de Estado. Y este autogolpe de Estado significa que va a disolver el Congreso. Ajá, aquí John me está diciendo fingió golpe de Estado, exactamente, ¿verdad? Él lo que hace es disolver el Congreso, por eso le llaman autogolpe de Estado, porque él mismo propició y quedarse como único mandatario, porque, bueno, eso no lo vimos en ningún curso, pero ustedes se recordarán, lo han visto en básico, tal vez en diversificado, que el Estado se maneja por tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno es electo de una forma diferente.
Entonces él lo que hace es disolver el Congreso, que es un poder, el poder legislativo. Entonces, lo primero que hace fue disuelve el Congreso de la República. ¿Qué significa eso? Ya ahí él ya da una muestra de que es un golpe de Estado. Él, por eso se dice autogolpe. ¿Por qué? Porque él mismo se plantea como único representante del Estado, porque también disolvió la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Ambas cortes son parte del organismo judicial, ¿verdad? O del Poder Judicial. Entonces, al momento de que se disuelve la Corte Suprema y el Congreso, él prácticamente se autoproclama como único personaje que va a controlar los tres poderes del Estado. Por lo tanto, también en este autogolpe suspende las garantías constitucionales. ¿Cuáles son las garantías constitucionales? El derecho de locomoción, de la libre locomoción, el derecho a la participación política, el derecho de ser vencido en juicio y llevado a prisión, ¿verdad? Entonces él suspende todas las garantías constitucionales y por supuesto va a censurar a la prensa para que esto no salga mucho a la luz. Entonces, la gente viniendo, imagínense ustedes en ese momento, que todos los que estábamos en esa época, de alguna manera u otra, bueno, yo no tanto, pero digamos, viéndolo desde mis padres, por ejemplo, venían de una represión de gobiernos de autogolpes y golpes de Estado, de violencia política, y entonces que alguien viniera y dijera, bueno, me voy a dar un autogolpe de Estado, ya era una crisis política muy fuerte. Entonces, hubo mucha presión nacional e internacional para que no se rompiera el proceso democrático. Entonces, el Congreso de la República se obliga a Serrano Elías a salir del país, por supuesto se va con sus milloncitos, ¿verdad? Y todo, se va a Panamá, se exilia en Panamá, se le obliga a irse en Panamá, y el Congreso de la República se rearticula y se coloca a Ramiro de León Carpio como presidente de Guatemala. Ramiro de León Carpio, pues obviamente tenía alguna participación política, en ese entonces era el procurador de los derechos humanos, y de alguna manera u otra Ramiro de León Carpio, como que era una esperanza para la población, porque obviamente como él era procurador de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces él se había pronunciado en contra de las últimas masacres que hubieron, especialmente al condenar la masacre de Atitlán, ejecutada por los militares, exigió que se investigara y se castigara a los responsables. También se pidió que, que se le quitara el control del ejército, ¿verdad? En ese momento, que se le quitara un poco el poder al ejército y el control que él tenía. Entonces, mucha gente pensaba que Ramiro León Carpio iba a ser un buen gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente no se rompió el hilo constitucional o la democracia y de alguna manera se iba a agilizar el proceso de paz. Pero Ramiro de León Carpio también fue militante del partido de derecha MLN y fue secretario de Mario Sandoval Alarcón, que ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, de alguna manera u otra, él todavía, a pesar de que como procurador hizo un buen trabajo, también tenía un nexo, digamos, simbólico o por acompañamiento histórico sobre la derecha guatemalteca. Por supuesto, él en ese hilo conductor de su historia como militante también de un partido de derecha, él colocó como ministro de Gobernación algunos de la línea dura del ejército. ¿Qué significa la línea dura? Significa los militares más conservadores y más beligerantes que hay. Entonces, Ramiro de León Carpio va y pone, digamos, en ese ministerio de Gobernación la línea dura más del ejército de Guatemala. La verdad que la gente empezó a tomar esto, ¿verdad? De alguna manera u otra como otra excepción más,
porque la verdad no, Ramiro León Carpio no resolvió las condiciones de las personas más vulnerables del país, ¿verdad? Y incluso hay algunas instituciones que dicen que nunca desafió a los militares, sino más bien dicho, les dio poder, ¿verdad? Porque los colocó en puestos claves e importantes. La otra cuestión que parece también que él se sentía un poco comprometido con los militares y con todos los diputados porque de alguna u otra manera pues ellos lo habían puesto, ¿verdad? Por supuesto, una de las misiones o de las metas del gobierno de Ramiro León Carpio era precisamente desmilitarizar a la policía y a las PAC, lo cual fracasó, ¿verdad? Eso ya se sabe. Y por supuesto el nuevo ministerio, el nuevo ministro de Gobernación era de la línea más dura del ejército y entonces hubo varias acciones que se cometieron muy fuertes en el gobierno de Ramiro León Carpio. Y una de esas acciones precisamente que tiene que ver con el Ministerio de Gobernación y la línea dura, precisamente es que la policía reprime una protesta en las afueras de la USAC. Ustedes en su página, vamos a ver, 176 de su libro, ahí ustedes pueden ver que eh, esa vez se violó la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque esta fotografía que ustedes ven en su libro, esa fotografía es dentro del campus universitario. Es decir, y los que están ahí son policías nacionales y ejército. Quiere decir que dentro de la autonomía universitaria se garantiza que las fuerzas de seguridad públicas no deben y no pueden ingresar a la Universidad de San Carlos. Sin embargo, en esa fecha, porque eran Danilo Parrinello era el ministro de Gobernación, un militar, y entonces lo que hicieron fue que ahí dentro de la USAC asesinaron al estudiante Mario Alioto López Sánchez, ¿verdad? Y obviamente todo eso se produce dentro del campus universitario. De hecho, la Internacional de Derechos Humanos eh, resolvió a favor de la familia de Mario Alioto López Sánchez porque llevaron el caso a la Corte Interamericana y resolvieron que sí hubo, que fue la fuerza del Estado la que asesinó violentamente a Mario López Sánchez. Entonces, ese es uno de los hechos, pero también eh, hay otros hechos, ¿verdad? Por ejemplo, que se seguía permitiendo que las patrullas de autodefensa civil siguieran cometiendo abusos, ¿verdad? Incluyendo amenazas, incluyendo asesinatos, incluyendo la muerte o desplazamientos o detenciones ilegales de personas que se suponía estaban apoyando todavía la guerrilla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues un poquito el gobierno de Ramiro León Carpio no cambió eso, ¿verdad? También, otro de los hechos importantes que reafirman que Ramiro León Carpio le dio poder al ala más dura del ejército fue precisamente que en 1995 la columna militar al mando del subteniente Camilo Antonio Chaclán masacró a 11 campesinos retornados que venían de México. Retornados significa que se fueron a México durante la guerra y regresaron, y a otros 27 entre niños, niñas y mujeres, ¿verdad? Ubicados en la finca Chamán, Chisec, Alta Verapaz. Esa fue una de las últimas masacres que cometió el ejército. Entonces, como vemos, Ramiro de León Carpio siguió con el diálogo a favor de la paz, pero le daba también el poder a los militares de seguir manteniendo la represión. También se puede decir que en ese lapso también se asesina al presidente de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y eso obviamente propició un descontento también en ese gobierno.
Pero además fue el asesinato del líder de la UCN, que era el partido del centro, ¿verdad? De la Unión, ay, ahorita no me recuerdo cómo se llama el partido, Unión del Centro Nacional se llamaba. Entonces, Jorge Carpio Nicol era el candidato a presidente y se suponía que tenía muchas posibilidades de ganar. Sin embargo, también fue asesinado por algunos policías y militares vinculados al poder. Entonces, realmente, el gobierno de Ramiro León Carpio fue muy débil, favoreció siempre a la cúpula militar y, por supuesto, también favoreció a los empresarios. Entonces, vamos a decir que así es como él va terminando, ¿verdad? Se cometieron esos masacres y asesinatos selectivos, y lo más destacable del gobierno de Ramiro de León Carpio fue que a través de él se reanudó o se llegó a un acuerdo que se le llamó el Acuerdo Marco para la reanudación para las negociaciones de paz, ¿verdad? Entonces esas son como las características del gobierno. Lo más destacable es que se reanudó las negociaciones de los acuerdos de paz. Y así es como se convocan nuevamente elecciones y llega al poder el presidente, el que fuera presidente, Álvaro Arzú Irigoyen. ¿Quién fue Álvaro Arzú? Álvaro Arzú era del Partido de Avanzada Nacional, representaba el neoliberalismo, o sea, una nueva forma de economía nacional. Arzú prácticamente era esa persona que representaba a la aristocracia del país, ¿verdad? Obviamente era de un linaje español, es de la familia Arzú, es del linaje español, que llegó con la conquista. Ellos prácticamente, también él militó en el partido MLN, o sea, también tienen esa idea militar bastante reafirmada, pero a la vez neoliberal, ¿verdad? Fue director del Instituto de Turismo durante el gobierno de Lucas García y también fue alcalde de la ciudad capital, y ahí fue donde él fue tomando como auge, ¿verdad? ¿Quién es Álvaro Arzú? Pues ya dijimos, ¿verdad? Es él un representante de los, si podemos decir de los criollos, pues Arzú es uno de ellos, ¿verdad? Arzú representaba a esa cúpula, digamos, de los criollos en Guatemala. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos más destacados del gobierno? Que el 29 de diciembre de 1996 firman los acuerdos de paz. Y hay fotografías ahí que quedan para el recuerdo, ¿verdad? Ahí yo les estoy colocando una de cuando se firmó la paz. Aquí está Álvaro Arzú, como ustedes lo pueden ver, yo se los estoy señalando por aquí. Él es Álvaro Arzú. Y aquí está el comandante Rolando Morán, que era el representante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Ellos dos salieron en el palacio, afuera del Palacio Nacional, pues quemaron o colocaron una antorcha precisamente como ese simbolismo de la paz, ¿verdad? Entonces aquí está el representante, en este caso era Rolando Morán, el comandante Rolando Morán de la URNG, y el presidente constitucional de la República, Álvaro Arzú. Entonces, dentro de lo destacado de Álvaro Arzú, precisamente fue que era, promovió o concluyó, digamos, con el proceso de paz. Por supuesto no lo hizo él, sino que realmente ya venía un proceso que ya había caminado por un montón. Lo que pasa es que él de alguna manera, y la burguesía guatemalteca propició eso porque venía a través de eso, venía otras formas, que era la privatización de las empresas estatales. Por eso aquí, Álvaro Arzú Irigoyen privatizó las empresas estatales. Sí, la administración de Arzú se ha interesado en trasladar las empresas más rentables del Estado al sector privado. ¿Cuáles eran las empresas más rentables
que a futuro iban a ser las más rentables. La energía eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el INDE, pero también, también la telefonía celular, ¿verdad? Era otra. Todo el tema de la minería, todo el tema de los minerales, háblese de plata, bronce, cobre, etcétera, ¿verdad? También todo lo que tenga que ver con el petróleo, ¿verdad? Entonces, obviamente, Álvaro Arzú empezó a tener esos elementos, ¿verdad? Las empresas más rentables. Y por supuesto, una solapada privatización del sector salud, que es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué se hizo una solapada privatización? Porque cuando Arzú queda de presidente, entonces muchos empresarios o diputados del Congreso empezaron a crear sus ONGs. Y con las ONGs, entonces el Estado les daba dinero a las ONGs para que ellos llevaran servicios de salud a las poblaciones a través de un programa que se llama extensión de cobertura. Por supuesto, ahora también lo hace el Ministerio de Salud, pero en aquella época lo que hicieron fue que crearon las ONGs y les dieron, de parte del Estado, les dieron dinero a ellos. Entonces, por ejemplo, en lo que un trabajador de salud ganaba 1,800, en las ONGs con un mismo puesto, en la ONG ganaban 5,000 quetzales. O sea, había una desproporcionalidad de lo que significaba por eso hice una solapada privatización del sistema de salud. ¿Por qué? Porque no se dijo se privatizó, sino simplemente se dijo, hay un programa que se llama extensión de cobertura y se le va a dar a través de ONGs, ¿verdad? Las ONGs son organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? O sea, no son organizaciones gubernamentales, sino que cada uno fue haciendo su propia institución, organización, y el Estado le inyectó dinero a través de eso. Por supuesto, muchas de estas organizaciones vinculadas a los empresarios o a los diputados. Por eso es que dice que los ministros del gobierno de Álvaro Arzú se convirtieron en unos gerentes de ventas. ¿Qué significa esto? Venían e iban del país a buscar a los empresarios internacionales para venderles el país. Les vendían la idea de la telefonía, les vendían la idea de la minería, de las hidroeléctricas, de la generación de energía, de la distribución de la energía. Y fue así como fueron viniendo esas grandes empresas que se convirtieron en monopolios, y por eso dice, los ministros, más que ser ministros, eran gerentes de ventas. ¿Por qué? Porque se dedicaban a irse a otros países a buscar compradores de las empresas estatales. Y, por supuesto, también hubo un programa de ajustes, ¿verdad? Se quitó un poquito digamos, igual se fue castigando a algunos ministerios que se dedicaban al desarrollo social y todo eso. Por ejemplo, se quitaron algunos proyectos como Bandesa, por ejemplo, que era un organismo que le daba al país, a los campesinos, ayudas económicas, pero a través de pagos, ¿verdad? Sí, con bajos intereses. Entonces, todos esos, estos programas como Bandesa, ahora no me recuerdo de otro, como Bandesa, lo que hicieron fue que el gobierno de Álvaro Arzú fue quitando todos esos programas, y por lo tanto el programa de ajuste se convertía simplemente en beneficiar a los más ricos, ¿verdad? Entonces esa fue una de las características del gobierno de Álvaro Arzú. ¿Qué más otras características hay? En este tema es el proceso de privatización, como ya lo dijimos, esto es lo más notable y lo más característico del gobierno de Álvaro Arzú, pero también otra de las características es que la banca privada maneja la cartera de crédito, o sea, ya no es el Estado quien define bajo qué intereses prestan los bancos, sino que son los bancos los que deciden bajo qué tipo de interés van a hacer préstamos. Por ejemplo, si ustedes van ahorita a un banco y les dicen, mire, fíjese que yo quiero prestar dinero, a usted le dice el banco, ah, sí, mire, mi interés es tanto. O sea, usted me tiene que pagar intereses tanto. Voy a otro banco y los intereses de otro banco son otro. Y así, si yo voy a todas las instituciones que prestan dinero, me voy a encontrar que cada una define cuál va a ser su cartera de crédito, a qué intereses va a cobrar un crédito
o cuántos intereses va a dar de acuerdo a si yo tengo guardado mi dinero en esa banca privada. O sea, ya el Estado no tiene control de eso. El Estado prácticamente solo se queda como observador del proceso, ¿verdad? Por eso la banca privada maneja la cartera de crédito. Otra de las características es de la devaluación del quetzal, beneficiando a los agroexportadores. Aquí fue donde Álvaro Arzú, pues de alguna manera u otra, tuvo conflictos con los burgueses que se dedicaban a importar mercadería. Por ejemplo, los que compraban carros y los vendían aquí en Guatemala. Porque lo que hizo él como una estrategia, porque Álvaro Arzú se dedica, o sea, él, su familia, digamos, está dedicada a todo lo que tenga que ver con el azúcar, ¿verdad? Son la producción del azúcar a través de los ingenios. O sea, su familia vive digamos, tiene la producción de azúcar y otras formas de agroexportación. Entonces viene él y lo que hace es garantizar que haya una devaluación del quetzal a través de préstamos millonarios que hace por la justificación de que se firmó la paz. Y entonces se devalúa el quetzal. Y esta devaluación benefició a los agroexportadores. ¿Por qué? Porque al momento ellos de vender al extranjero, le pagaban en dólares y aquí se les convertía en un montón de dinero. Entonces, la devaluación del quetzal benefició a los agroexportadores, pero perjudicó a todos los importadores, ¿verdad? A todos los empresarios que se dedicaban a la importación. La violencia política y común persistía y se agudizó un poquito más la violencia común, ¿verdad? Sí, seguía habiendo represión durante ese gobierno. La utilización de la estrategia llamada limpieza social. ¿Qué es la limpieza social? Por ejemplo, yo vengo y le digo, llamo a la policía y le digo, mire, fíjese que el vecino que vive a la par mía es por decirles algo, ¿verdad? Viera que él extorsiona a la gente. Entonces venía la policía y venía a vigilar a mi vecino y cuando mi vecino salía, lo mataban. Y a esa estrategia se le llamó la estrategia de limpieza social que fue utilizada durante el gobierno de Álvaro Arzú. ¿Será cierto que mi vecino es extorsionador o porque a mí me cae mal o porque me hizo una mala cara o porque nos peleamos? Yo llamé a la policía y dije eso. La verdad, el gobierno nunca averiguaba por qué razón, si era cierto o no, que esa persona cometía delitos o no. Y la otra, una de las características, o mejor dicho, una de las cuestiones que más perjudicó al gobierno de Álvaro Arzú fue precisamente el asesinato de Monseñor Gerardi. Monseñor Gerardi fue el director del proyecto de la recuperación de la memoria histórica, REMI, que se dedicó a la recopilación de testimonios que permitían identificar cuáles fueron, primero, las causas del conflicto armado. Segundo, qué hechos se cometieron, qué tipo de delitos se cometieron durante esa guerra. Y luego, quién las hizo. Todo esto, obviamente, le perjudicó mucho a la Iglesia Católica porque Monseñor Gerardi, junto con el obispo Penaos del Barrio, dirigieron este proyecto. Y sí, y fue así como levantaron muchos testimonios de personas que eran sobrevivientes de las masacres, de los asesinatos, de las desapariciones y del exilio. Entonces, Monseñor Gerardi presenta este informe el 24 de abril de 1998 que se llama Guatemala Nunca Más. El informe así se llama, solo que en el libro no aparece, ¿verdad? Pero el informe de la recuperación de la memoria histórica tiene un nombre que se llama Guatemala Nunca Más. Por eso es que cuando muchos ustedes seguramente lo han escuchado, siempre dicen Guatemala Nunca Más. ¿Qué significa eso? Porque la reflexión del libro, de estos libros, de estos tomos del libro, nos dice que definitivamente los hechos fueron muy violentos y agresivos, especialmente en contra de las comunidades indígenas. Entonces, por eso el libro se llama Guatemala Nunca Más. Resulta ser que el libro se presentó el 24 de abril de 1998 y el 26 de abril de ese mismo año
fue asesinado Monseñor Gerardi precisamente en la iglesia parroquial de San Sebastián, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Este hecho fue bastante trágico porque parecía que nosotros ya habíamos salido de la represión estatal. Sin embargo, se evidencia que Monseñor Gerardi fue asesinado por miembros del Estado Mayor Presidencial, ¿verdad? Obviamente son militares retirados, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que este asesinato fue también un quiebre en la vida política del país, porque parecía que nosotros ya habíamos superado todo eso de los asesinatos. Sin embargo, con la presentación del informe y el asesinato de Monseñor Gerardi, podíamos decir como que retrocedíamos a la historia de represión en Guatemala. Otros hechos importantes fue que Álvaro Arzú mantuvo una confrontación con la prensa, porque cada vez que la prensa decía algo que él no hacía, él atacaba a la prensa, no daba declaraciones en medios de prensa. Por supuesto, él después hizo negocios con algunos empresarios de televisión, prensa escrita y radio para que sacaran las cosas buenas de él, ¿verdad? Y los compró de alguna manera para que la prensa hablara bien de él. Luego también otra de las cuestiones históricas es que la URNG, desde que se firmó la paz, prácticamente no se consolidó como una oposición fuerte hacia el gobierno de neoliberal, ¿verdad? La URNG mantuvo un silencio, se desarticuló mucho, no logró hacer propuestas que contribuyeron al desarrollo del país, ¿verdad? En esta foto de arriba está Álvaro Arzú, que cuando fue alcalde, esta foto es muy reciente, esta fue de cuando fue alcalde. Y aquí pues se ve, ¿verdad? El gesto que tiene frente a la prensa, nunca ha sido lo mejor, ¿verdad? Él siempre ha tenido una confrontación con la prensa. Y aquí abajo ustedes pueden ver la foto de Carlos González, que era comandante del Partido Guatemalteco del Trabajo, que formaba parte de la URNG. Estaba aquí el comandante Rolando Morán, ¿verdad? Que era del EGP, del Ejército Guerrillero de los Pobres, y aquí estaba Pablo Monsanto, que era el comandante en ese entonces de las Fuerzas Armadas Rebeldes, esto es cuando se firmó la paz, ¿verdad? Sin embargo, estos tres líderes de las fuerzas guerrilleras no tuvieron esa posibilidad de unidad y de hacer una oposición a un gobierno neoliberal. Por supuesto, se promovió algunos cambios de leyes y algunos cambios a la Constitución Política de la República que no tuvieron su fruto y que no de alguna manera u otra, no ayudaron. También otro hecho histórico fue que en 1997 se inicia la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Esto ya es parte de los acuerdos de paz, donde se dice que a partir de la firma de los acuerdos de paz, se va a crear la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que su fin era recopilar testimonios de las víctimas del conflicto armado y presentar el informe, ¿verdad?, para poder hacer las recomendaciones necesarias, ¿verdad? Entonces, en su libro hay algunos elementos, voy a buscar la página para que ustedes lo tengan ahí, digamos, cómo esta comisión hizo algunas recomendaciones, ¿verdad?, para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. El informe se presentó el 22 de febrero de 1999, el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Dentro del informe, vamos antes de pasar a esa diapositiva, dentro del informe se indica, o sea, la Comisión del Esclarecimiento Histórico indica que las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron los responsables del 93% de las violaciones documentadas. Los insurgentes o guerrilleros fueron responsables del 3% y el restante 4% de otros autores que no se pudieron identificar. Estas fueron algunas de las conclusiones importantes de la comisión, donde se identifica que claramente el Estado fue una de las instituciones que más violaciones a los derechos humanos cometió.
También la CEH también indica que los gobiernos de Estados Unidos, directa o indirectamente, por medio de la CIA, apoyaron las operaciones de terror del Estado, ¿verdad? Esto también es parte de esos resultados del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Algunas de las recomendaciones importantes era que se iniciara el Programa Nacional de Resarcimiento, perseguir y enjuiciar penalmente a los responsables de los delitos cometidos durante el conflicto armado, que se emprenda una política activa de exhumaciones en los centenares de cementerios clandestinos de los gobiernos durante esa época, y la de establecer una comisión que bajo la autoridad y supervisión del presidente examine la conducta de los oficiales del ejército, porque teníamos un ejército bastante represivo. Otra de las características era alcanzar la verdadera reconciliación, ¿verdad? Y edificar una nueva nación democrática. Todas estas recomendaciones las hizo la Comisión del Esclarecimiento Histórico, ¿verdad? Sin embargo, vamos a decir eh, que, que a pesar de todos esos esfuerzos y a pesar de que la Comisión del Esclarecimiento Histórico lo dice, podemos decir de que el racismo sigue siendo una actitud, ¿verdad? Que persiste con el tiempo, que no se ha logrado cambiar, es una actitud vergonzosa que viene desde la colonia y que nosotros mismos no nos podemos quitar. Aquí la reflexión para ustedes, ¿verdad? ¿Por qué nosotros utilizamos la palabra indio? ¿Por qué? ¿Qué nos hace a nosotros utilizar esa palabra? Dice, el racismo es algo que perdura todavía en nuestros días y que viene desde la colonia. Imagínense ustedes que tenemos 500 años nosotros de vivir en una forma de organización racista, y que eso obviamente va a hacer que nosotros veamos como natural que se margine a las poblaciones y se les ve el derecho a la salud, a la educación, a la participación política y a la participación ciudadana. Entonces, el racismo, como bien lo dice el autor, es una vergonzosa actitud que persiste como herencia de la colonia. Entonces, esas son las cosas por las cuales nosotros debemos de luchar. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí porque ya hablé bastante. Muy bien, vamos para ir terminando ya, vamos terminando prácticamente. Vamos a decir que el 26 de diciembre gana la presidencia, eh, en este sentido, Alfonso Portillo. Alfonso Portillo llega como candidato digamos, como candidato eh, presidencial por el Partido Frente Republicano Guatemalteco, que era el partido del entonces general Efraín Ríos Montt. Después de un año de gobernar, pues los acuerdos de paz, por supuesto, continuaban sin avanzar, ¿verdad? Por supuesto, porque los acuerdos de paz pedían, ¿verdad? Algunos elementos importantes como desmilitarizar las principales instituciones, ¿verdad? Entonces, todo esto hacía que el gobierno de Alfonso Portillo, lo único que no logró fue precisamente consolidar los acuerdos de paz, porque había un interés a partir de su partido político, que era el FRG, por supuesto, eh, no logró buscar o acomodar los acuerdos de paz para empezarlo a trabajar. Alfonso Portillo aquí en el libro no lo menciona, no lo menciona mucho, pero Alfonso Portillo lo que sí hizo de positivo fue que reguló los precios de la canasta básica. Durante el gobierno de Alfonso Portillo, él sí le quitó un poquito el poder a los empresarios e impuso un precio a la canasta básica, lo cual durante sus 4 años de gobierno, la canasta básica se mantuvo a un precio accesible para las mayorías. Eso sí fue muy importante durante el gobierno de Alfonso Portillo. Sin embargo,
Durante este proceso también podemos decir que hubieron algunos cambios, o sea, hubo mucha gente, y esto ya está en sus últimas páginas, porque como les repito, de Alfonso Portillo, ya el autor del libro ya no lo trabajó, ¿verdad? Sí hubieron, por ejemplo, algunas solicitudes acerca de enjuiciar a todos los que tenían que ver con masacres, ¿verdad? Todos los actos de genocidio. También se pidió eh, que algunos casos importantes, como el de Mario Alioto López Sánchez, que fuera a través de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, que se lograra resolver a favor de la familia, ¿verdad? Entonces podemos decir que Alfonso Portillo pues fue solamente un presidente, por decirlo así, no de paso, sino realmente no fue un presidente que hizo algo trascendental. Como les digo, Alfonso Portillo lo que sí tuvo de bueno fue que pues hizo que la canasta básica se mantuviera, pero a partir de eso, pues Alfonso Portillo sirvió como un por decirlo así, una figura política que le permitiera a Ríos Montt seguir siendo parte del Estado de Guatemala. Él fue diputado y fue presidente del Congreso de la República, Alfonso Portillo, y entonces fue como otra vez los militares fueron empezando a tener poder político, porque ustedes se recordarán que en las primeras elecciones los grupos de militares pues prácticamente estaban, por decirlo así, relegados. Sin embargo, con la llegada de Alfonso Portillo, no solo le da una buena figura a Alfonso Portillo, sino que también le hace figura a Ríos Montt, y Ríos Montt empieza a tomar poder político en ese momento, ¿verdad? Bueno, así termina su capítulo, así termina su libro. Yo espero que vayan bien con su lectura. Y las preguntas que van ustedes a agregar en la parte final de su capítulo número 10 son las siguientes. En la actualidad hay consecuencias en la economía del país debido a la privatización de las empresas estatales. Explique. Aquí viéndolo desde el punto de vista de que a partir del gobierno de Vinicio Cerezo se empezaron a privatizar las empresas estatales. La otra, ¿los gobiernos de turno han cumplido los acuerdos de paz? Si no, algunos explique. A pesar de la firma de los acuerdos de paz, ¿existe una verdadera democracia en el país o es una democracia relativa debido al financiamiento de campaña? Explique, ¿qué piensa usted? ¿Será que en realidad desde a partir de 1985 vivimos una verdadera democracia o es una democracia relativa? ¿Cómo lo entienden ustedes al finalizar la lectura de su libro? Quisiera que ustedes pues respondieran esas tres preguntas. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Dudas o comentarios? ¿Dudas o comentarios? Ninguna, dice Gerardo. ¿No hay dudas? Bueno, todo claro, dice Néstor. John dice Nolik, no hay ninguna duda. Pues bueno, entonces todo está claro, dice Karen. Muy bien. Bueno. Espere, dice Gerardo. Claro que sí, espero con mucho gusto. Para mientras que Gerardo averigua si tiene una duda, vamos a decirles que para el examen parcial de salud pública, lo que va a entrar de contenido son los 10 capítulos del libro. Ya los vimos todos, creo que en todos traté de dedicarme tiempo para explicarles, porque hay muchas cosas en el libro que no se explican, solo las menciona. Creo que traté de utilizar el tiempo adecuado para explicarles cada uno de los capítulos. Aparte, eso ustedes están haciendo su álbum, lo están terminando, lo van a presentar el viernes y dice que lo único que hay unas páginas del PDF que las corta.
Ujú. Bueno, del capítulo 10, ¿qué páginas serán, Gerardo? Son las últimas. Bueno, si me indican ustedes qué páginas son y pues yo las podría volver a escanear y se las vuelvo a enviar. Si me indican más o menos qué páginas son o de qué temas son, yo con mucho gusto. Bueno, con respecto a las conclusiones son una por capítulo. ¿Tiene límite? Bueno, una conclusión más o menos lleva de 3 a 4 líneas. Por supuesto, les vuelvo a recomendar. Por ejemplo, número 1, Romanos, usted va a poner su introducción. Número 2, Romanos, usted creo que va a escribir su resumen. Número 3, Romanos, usted va a escribir ya su análisis general de 3 páginas. Y número 4, Romanos, usted va a escribir sus conclusiones. Número 1, mi conclusión sobre los mayas son que fueron una civilización en la cual tuvieron un desarrollo tecnológico, académico, no sé qué, no sé cuánto, una conclusión. Número 2, en el tema de la llegada de los españoles. La llegada de los españoles significó para Guatemala un inicio de una culturación, no sé qué, no. 2. Número 3, es una conclusión por capítulo, pero no va en el resumen, va al finalizar. O sea, por eso es que yo les mandé un esquema. Número 1, introducción. Número 2, número 2, resumen, creo yo, no sé, ustedes ven. Número 3 es análisis, número 4, conclusiones. Y las conclusiones va una numerada, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De cuántas líneas háganlas? Háganlas de 2, de 3, de 4 líneas. Ahora, en el tema de las recomendaciones, me pregunta Emily, ¿me podría explicar de qué tipo son o darme un ejemplo? Por ejemplo, va, conclusión, recomendaciones, puede decir, para los estudiantes, por ejemplo, las recomendaciones siempre se dirigen a alguien. Por ejemplo, para el estudiante, que lea a profundidad su libro porque eso nos va a ayudar a tener una mejor, a entender la historia de nuestro país y a mejorar a futuro. Vaya. Para la catedrática, que por favor no nos deje un álbum histórico porque es muy aburrido, por decirles algo. Recomendación para la universidad, que se profundice en la historia de Guatemala independientemente qué carrera nosotros estudiemos, pero todo sancarlista debe conocer la historia de Guatemala. Ah, bueno, ahí están sus recomendaciones. Exactamente. Ahí Joshua me lo escribió mejor que yo lo expliqué. Una conclusión por capítulo y deben de ir en el apartado de conclusiones. Exactamente. Con el número romano 4. Excelente. Así es exactamente. Tal vez yo no se los expliqué bien, pero Joshua aquí en el chat, si ustedes pueden ver su chat, dice una conclusión por capítulo y debe de ir en el párrafo de conclusiones. ¿De cuántas hojas pueden ser los resúmenes? Híjola, eso ya lo explicamos desde la vez pasada, ¿verdad? Revise su guía ahí, o creo que en el Classroom fue que publiqué de cuántas páginas. Entonces ahí pueden ver. No sé si hay alguna otra duda para que así la solucionemos de una vez. Usted dijo que 3 páginas, pero sí nos hizo falta la mitad para llegar a la tercera. ¿Estará bien? Ah, bueno. No, porque 3 páginas es lo mínimo. Es que por eso no me quiero comprometer ahorita con ustedes porque revisen primero en su guía y después yo les publiqué nuevamente, ya cuando supimos que no íbamos a regresar y que el trabajo no iba a ser a mano, les publiqué cuáles van a ser el límite de páginas. Pero si usted hizo solo 2 páginas y media, no tiene 3. ¿Sí? O sea, aquí lo mínimo son 3 páginas, lo máximo son 6, me parece. ¿Qué significa eso? Que no son 2 y media, son 3. Si hay alguna duda ahí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ligda, si yo en algún capítulo hago 2 páginas
y la mitad de la tercera puedo completarla con preguntas que nos dejó. No, es que las preguntas son aparte. O sea, mire, pues, usted termina su capítulo 1, por eso es que miren, aquí yo, al finalizar su resumen, ay, voy a rezar, al finalizar el resumen del capítulo usted deberá agregar estas 2 preguntas, pero en este caso son 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Usted termina su capítulo y agrega esas 3 preguntas. Ahora bien, no sé de qué capítulo me habla Ángela, porque, por ejemplo, si es el capítulo 2, pues yo creo que el capítulo 2 es pequeño, y ahí sí podría yo, por decirle así, podría, no sé si el 2 es, podría decirle así, yo podría, pues, un poquito menos el volumen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el capítulo es bien pequeño. Pero si es el capítulo, otro capítulo, yo no mucho estaría de acuerdo, ¿verdad? Bueno, Licenciada, y buenas las tardes. Tengo preguntas, una pregunta. terminan ustedes su resumen de capítulo y contestan las preguntas. Sí, dígame, Silvia. Viera de que, así como en el capítulo 2 que usted dice que por lo menos en ese sí está corto, podríamos nosotros, digamos, en el capítulo siguiente, en vez de 3 páginas, poner 4 para, o sea, un capítulo que sea más largo para complementar esas páginas, porque en el capítulo 2 Pues sí no nada más salen necesariamente, 2. porque como es por capítulo, Ajá. o sea, usted haga sus 3 páginas, de 3 a 6 páginas por cada capítulo, ¿verdad? O sea, usted tiene un mínimo de 3 y un máximo de 2, excepto el capítulo 2. Yo ahí sí voy a ser sincera, el capítulo 2 sí podría ser yo flexible. Ahora, los demás capítulos no, para quedar claros ahí con ustedes, ¿verdad? Licenciada, ¿Sí? disculpe, pero es que hay otro capítulo que es igual de corto, no sé si es el 7 o por ahí, pero es bien cortito. Pero no es tan cortito como el 2, Mm, espera, voy a verlo. el de la llegada de los... Ujú. El 2 sí estoy segura de que es muy pequeño, ¿verdad? Sí, supongo yo que usted me habla del capítulo 8, que está un poco pequeño, pero sí creo que les da la pauta ahí para poder desarrollar más su temática. O sea, es más Licenciada, grande que el el capítulo capítulo 2. 3 está bien corto. Ajá, bueno, pero yo pienso que también les dimos la opción de que ustedes consultaran otras, por ejemplo, cuando yo les di la clase, yo les iba hablando un montón de cosas que en el libro no están, que yo les se las iba explicando, entonces yo pienso que ahí ya ustedes pudieron haber tomado, o sea, sí es necesario buscar más información, pero eso se los expliqué desde hace un mes, porque aquí la compañera Ana Rodríguez dice, licenciada, si es necesario buscar más información para llegar a 3 páginas, solo que la información de internet del libro se contradice. Por eso yo les dije, desde hace más de un mes, les dije, miren, si ustedes necesitan tener más información, búsquenla, solo que vean que sea acorde al libro. Pero si ustedes hoy me están preguntando eso y el trabajo se tenía que entregar hoy y yo de buena onda se los dejé para el viernes, entonces ya me preocupa porque quiere decir que no prestamos atención. En la primera clase virtual, de una vez dijimos, miren compañeros, pueden consultar otros documentos, pero revisen ustedes que lo que consulten en internet sea acorde al libro. Porque, por ejemplo, yo no puedo hablar, aquí podemos decir que hay una visión crítica sobre Justo Rufino Barrios y en lo que yo encuentro en el internet me habla de que es el reformador, que no hubo otro como él. Entonces, eso se contradice, ¿verdad? Entonces yo sí les pedí que buscáramos información así, pero yo lo que creo es que al final, ¿qué pasa? Yo les dije, pueden ustedes también, este, eh, eh, Joshua me dice que también el capítulo 4 tiene muchos mapas, sí, también tiene muchos mapas, ¿verdad? Pero por eso yo sí, desde el primer día, o sea, hace más de un mes, yo les dije cómo se iba a entregar. No, dice otro, licenciada, ¿se puede agregar una imagen por capítulo? No, eso ya se los dije. O sea, ahí en su guía dice, usted no puede utilizar más del 20% de lo que se le está pidiendo con imagen. ¿Qué significa eso? Si yo hice 5 páginas, entonces yo voy a calcular más o menos que usted tenga un 20% de esas 5 páginas con imagen. O sea, el 80% debe ser teoría.
porque si no me van a poner imágenes nada más y yo no quiero imágenes. Solo tienen derecho a 20% de imágenes. Muy bien. No sé si con esto. No sé si se puede agregar 3 imágenes por capítulo. Sí se puede agregar. Lo que pasa es que usted lo que no tiene que hacer es que las 3 imágenes ocupen más del 20% del espacio que deba ocupar. Por ejemplo, hay gente que me escribió, me mandó su trabajo y me dijo, mire, yo le puse una imagen hacia el inicio y ahí está estrecho y entonces dentro del mismo texto está la imagen. Entonces, ay, miren ustedes, pero ¿por qué hasta ahora están preguntando esas cosas? Pero las imágenes van en anexos, dice. Revise por favor su documento. Eso no se lo puedo contestar hoy porque eso es pasado. Eso ya es hace un mes. ¿Alguna otra duda? Pero para contestarle a Belén, las imágenes van dentro de los textos, dentro de su resumen. Bueno, yo la verdad me preocupa que hoy estén preguntando esas cosas cuando estamos a 2 días de entregar el trabajo. Eso sí me preocupa un poquito porque quiere decir que ustedes no se han ocupado en hacer de una u otra manera su tarea. No sé si tienen alguna otra duda. Yo agregué el glosario, ¿lo quito? Pues no, si quiere déjelo, no hay problema. El glosario lo puede agregar como un anexo. Porque cuando uno hace un glosario es porque definitivamente sí leyó. Y entonces en la lectura uno va identificando palabras importantes. ¿Me lo puede mandar a mi WhatsApp? Y Néstor me pregunta, Lig, ¿en dónde le puedo enviar capturas para mostrarle lo de las partes cortadas en PDF? Pues me lo puede mandar a mi WhatsApp si usted así lo desea. Y entonces yo veo y veo qué páginas son. ¿Serán muchas las imágenes que están cortadas? Bueno, dice, licenciada, sí busqué más información, pero habría problema, como usted dijo, que no se puede. Sí se puede copiar y pegar. Lo que pasa es que lo que no se puede es que usted no haga el parafraseo, ¿sí? Entonces, que no parafrasee, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Que no parafrasee. Dice Néstor que fueron como 6, 8 páginas las que no están bien. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? O si compañeros, por ejemplo, Joshua, ¿quiénes más estaban en el año? Cintia, si tienen el documento ustedes en copia y si ustedes pueden compartirlo con sus compañeros con fotografía, creo que también podría ser buena estrategia, ¿verdad? Ah, sí, por ejemplo, si usted copió de algún lado, aquí Néstor dice, ¿por qué es válido el parafraseo? Sí es válido el parafraseo. Es válido. Lo que pasa es que sí tienen que hacer la referencia. Por ejemplo, alguien aquí dice, yo utilicé la referencia, entonces está mucho mejor, porque entonces quiere decir que usted buscó información, pero que anotó de dónde la sacó. Dice Ángela que si alguien necesita sus documentos, que si no lo tienen bien, pues ella con mucho gusto va a colaborar para tenerlo. Entonces eso es bueno. ¿Por qué? Porque pues Ángela, Joshua, yo les pediría que nos apoyen. Cintia, no sé quién más, o Ciel, que puedan ayudarnos ahí si hubiera una cuestión ahí que no se vean algunas hojas, porque ellos tienen el documento del año pasado. No sé, ¿alguna otra duda? Por favor. Si no, cualquier cosa con Ángela, con Joshua, con Cintia, con Ociel, y ahorita no me recuerdo quién es más, ¿verdad? Que puedan tener. También Isabel Requena también dice que lo tiene. Entonces, vieron que hay soluciones. Bueno, ¿alguna duda, compañeros, compañeras? ¿Más?
pero no me asusten, Licenciada, por favor, porque me da bastante. Sí, dígame. ¿cuál es el mínimo de recomendaciones que se pueden poner? Más 2, o menos, 3, ¿cuántas? las que ustedes deseen. Ah, 2 o bueno, 3. gracias. Gracias, ingeniero. Sí, Licenciada. sí. Vaya. Muy bien. Solo que ustedes me asustaron el día de hoy con todas sus dudas. Yo dije, Dios mío, si algún ya tenían hecho su álbum. Mira, y si me preguntan ahorita, pero mire cuántas hojas, cuántas páginas, híjole, yo digo, bueno, ¿cómo va entonces? Bueno, si no tenemos más dudas, pues muchas gracias por estar presentes en clase. No se va a enojar, dice Carlos Roblero. ¿Qué pasó, Carlos? No, ¿qué me va a decir? Bueno, la idea es que ustedes, pues no me enojo, me preocupa porque miren, a estas alturas del partido que ustedes estén, es como cuando un equipo de fútbol va perdiendo 4-0 y faltan 89 minutos para que termine el partido y quiere ganar. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Que entonces al final caemos a eso, ¿verdad? Yo desde casi que la primera semana que terminamos actividades presenciales, yo les di su guía. Entonces sí me preocupa un poquito que no hayan avanzado. No, yo no me enojo, pero sí les llamo la atención porque sí es importante que ustedes se pongan pilas, ¿verdad? Bueno, si hubiera cualquier duda, me pueden llamar al 5901-1309, ¿verdad? O escribirme por WhatsApp y ver cómo podemos solucionarle las dudas. Eso sí, por favor, ya ampliamos la entrega, así que pues ahora les toca a ustedes cumplir, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna duda, después de este susto que me dieron, pues yo creo que ya les solucioné la mayoría de dudas. Vayan a descansar, a dormir o a estudiar, no sé a qué van a ir a hacer, pero espero que tengan una feliz tarde, cuídense, no salgan si no es necesario, permanezcan en casa. ¿Dudas? ¿Ya no? Eliezer, sí, no sé si tiene alguna duda.